Este martes continúa el debate del proyecto de ley económica urgente en la Asamblea Nacional. Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y legislador por Creo, nos acompaña hoy en Contacto Directo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo soy el agradecido, Stephanie, muchas gracias por la invitación. Buenos días. El proyecto tiene 200 páginas, son 404 artículos, 22 leyes que están reformando, sin hablar de las transitorias, las derogatorias, las disposiciones que están cambiando, y el tiempo ya no les acompaña porque les queda solo hasta el 17 de este mes para poder pronunciarse, y está claro que no van a poder debatir todo. ¿Será, asambleísta, el pretexto perfecto entonces para que la ley entre por el Ministerio de la Ley? No. Usted en la presentación, Stephanie, y con razón, dijo que el movimiento Creo quiere o va a pedir que se apruebe esto por tramos, porque hay temas con los cuales sí estamos de acuerdo y de los otros no. Hay temas como, por ejemplo, la eliminación de la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta, por el cual hemos bregado años, Stephanie. Vamos a apoyar la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que se pague renta cuando ha habido renta, que no es posible que muchas empresas pequeñas y medianas hayan pagado renta cuando perdieron. Además, les quita capital de trabajo. Eso vamos a apoyar. Como vamos a apoyar también la remisión de intereses, recargos, multas y costos administrativos para los becarios, porque vamos a apoyar la eliminación o la disminución del arancel para las cervezas artesanales, porque vamos a apoyar el hecho cierto de que ya no pueda, con capacidad discrecional desmedida, el gobierno mover 15% el presupuesto general del Estado, y la propuesta es bajar al 5% la capacidad discrecional, con 3% de contingencia. Legislador, el que puedan entonces aprobar aquellos puntos donde creen además que hay consensos y que están de acuerdo, cuando el proyecto del gobierno está pensado, digamos, en un proyecto integral, ¿no? Entonces, si es que da por acá y quita por acá, pero la aprueban solamente donde les dan y no donde les quita, si lo vemos simplemente así, ¿cómo lo van a poner en práctica? Es decir, en la Asamblea lo que ustedes sugieren es vamos por partes, aprobamos donde está consensos y los puntos en que no. El debate es lo que va a definir qué se aprueba y qué no se aprueba. Lo que no podemos aceptar es que se archive el proyecto, así lo sugirió y lo pidió el correísmo, y nosotros estuvimos en contra, apenas recibió 21 votos el archivo del proyecto de ley. Tampoco estamos de acuerdo en que pase por el Ministerio de la Ley. Con lo que sí estamos de acuerdo, Estefanía, es que se debata, y para ello la comisión de la cual yo formo parte remitió a tiempo, a los 10 días de recibido el proyecto, el informe, para que sea conocido por el plenario, luego regrese a la comisión y luego vuelva al plenario. Es todo un proceso que dura 30 días de acuerdo a la Constitución, y dentro de esos 30 días, los primeros 10 están hechos de acuerdo al artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ruego que me ayude la Cámara, están expresamente establecidos para recibir a través de comparecencias la opinión de tantos y tantos grupos. Claro, no solamente y ya sabemos públicos, la cantidad de comparecencias que van a tener, pero yo decía que el pretexto, porque aun cuando la ley puede tener estos buenos incentivos o correcciones a los que usted se refiere, hay puntos en los que difícilmente encontrarán consensos o aprobación. Ustedes mismos han dicho que no apoyarán nuevos impuestos, la mayoría móvil no funcionaría, en ese caso los socialcristianos se pronunciaron en contra, al igual que el correísmo, aunque por distintas razones. Políticamente no quieren apoyar el proyecto en lo que significa más impuestos, pero una forma de apoyar sin salir a decir que lo hacen es dejándolo pasar por el Ministerio de la Ley, argumentando que no se pusieron de acuerdo. Nosotros no vamos a aceptar que pase por el Ministerio de la Ley. Y la prueba al canto, Stephanie. Aprobamos el informe el 28 de octubre, cuando el proyecto llegó el 18, por lo tanto, exactamente a los 10 días, aprobamos con 7 votos a favor, 2 abstenciones y 3 en contra, para que baje al plenario. No vamos a utilizar pretexto alguno. En los temas que no hay acuerdo, aun cuando es una verdad de perogrullo, Stephanie, pero en aquellos en los cuales no estamos de acuerdo, no se va a aprobar. Se va a aprobar en aquellos que estemos de acuerdo. Y hay muchos temas con los cuales sí concordamos. Vamos a pedir, por ejemplo, que se amplíe la totalidad de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que encarece todo en el Ecuador, toda actividad productiva, casi toda, en un 5%. El gobierno de Correa tuvo la habilidad, entre comillas, de devaluar el dólar en el Ecuador a 95 centavos, porque ese impuesto del 5% no logró impedir que salgan las divisas. Lo que hizo es encarecer la salida de divisas, y logró otra cosa, que los inversionistas vayan a otro país y no al Ecuador.
Eso en cuanto al ISD. Ahora, solamente por el nombre, Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, la optimización del gasto tributario, el fomento de la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, manejo responsable de las finanzas públicas. Son varios temas los que se están tocando. Tendrán que discutir desde la Junta Monetaria y el directorio del Banco Central si debe haber miembros designados directamente por el presidente, por el Ejecutivo, o si eso garantiza su independencia, hasta permisos de operación en Galápagos, temas de tributos. La Constitución manda que estos proyectos deben referirse a una sola materia. Usted es miembro del CAL. ¿Qué analizaron sobre esto? En el CAL hubo unanimidad para aprobar la constitucionalidad de este proyecto de ley, Stephanie. Unanimidad. Todos los sectores que estamos representados en el CAL votamos a favor de la constitucionalidad y luego del direccionamiento a la comisión. Por lo tanto, no hay discusión en el tema de la constitucionalidad. Segundo, por supuesto que con respecto al Banco Central, que es clave, sí queremos que exista una autonomía real para lograr tres cosas. Uno, que el Banco Central no se tome los dineros, es decir, no entregue los dineros al Ministerio de Finanzas cada que el gobierno, este u otro, requiere. Dos, que exista verdadero control de la deuda. Y tercero, que es clave, que el Banco Central pueda ser el tercer confiable en temas inherentes a la economía nacional. Hay que lograr la autonomía del Banco Central. Entre otros temas que son conflictivos, sin duda alguna, si la ley no es fácil. Precisamente porque no es fácil, es que creo va a pedir, y yo lo haré personalmente en el plenario, de que se vote por tramos, por temas, a fin de aprobar lo más importante para que el país cuente con una reforma que sea válida y por supuesto no aprobar aquello con lo cual no estamos de acuerdo. Esa es una actitud responsable. Lo que finalmente está en discusión es si se va a pagar los platos rotos, quién los va a pagar y cómo, a quién se le están trasladando finalmente esos costos. Es innegable que el gobierno está buscando ingresos tributarios para cubrir un déficit, 3.300 millones en la proforma, nos acaba de decir el ministro. Solo en gastos corrientes por el IES tienen alrededor de 2.000 millones de dólares y hay que seguir pagando deudas. La propuesta desde otros sectores es, pero racionalizar el gasto público, pero el ministro insiste en que el 65% total del plan anual de inversión está en salud, está en educación y en lo social, dijo. 80% de la masa salarial ya está en policías, en maestros, en médicos, que ya no hay de dónde más. Si es tan así, ¿qué ha propuesto Creo, por ejemplo, para compensar todos esos puntos en los que no están de acuerdo en este proyecto, pero reconocen que de algún lado hay que sacar? Es bueno que el 65%, como lo dijo el ministro, esté destinado a obra social, pero le quiero recordar al ministro y al país entero que el mejor plan social es un buen programa económico. Usted acaba de decirme al inicio de su pregunta, ¿quiénes pagarán los platos rotos? Los estudiantes, los becarios, si es que no se aprueba la remisión de sus deudas, que son terriblemente onerosas para ellos. Si es que no se aprueba la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, miles de pequeñas y medianas empresas pagarán los platos rotos. Si es que no se aprueba esto, por supuesto va a pagar el país entero al no contar con un marco jurídico económico a partir del 1 de enero del próximo año que pueda ser la norma y guía de lo que debe hacer el país económicamente hablando. Y eso en conjunto con la proforma presupuestaria, que también la vamos a tratar en la Comisión de Régimen Económico y en la cual se establece, por ejemplo, 600 millones de dólares de subsidios. Hay que focalizar los subsidios, porque si no, quien paga los platos rotos es la gente pobre. Nosotros en Creo estamos preocupados del desempleo, de la falta de oportunidades. 5 millones de ecuatorianos viven en la informalidad y por supuesto a eso hay que añadirle un tema del cual se está evadiendo mucho, Stephanie, que es la reforma laboral. El Código Laboral data de 1938, 81 años en los cuales no se ha hecho ninguna reforma salvo pálidas reformas que no han implicado la generación del empleo productivo. El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.